Empecemos. Número 10. Las líneas de Nazca. En los desiertos de Perú se encuentran las líneas de Nazca, enormes geoglifos tallados en el suelo que se extienden a lo largo de kilómetros de paisaje árido. Algunos tienen formas simples como espirales y caminos rectos. Otros son figuras enormes, un mono, un colibrí, una araña. Incluso algo que parece un astronauta con la cabeza redonda y la mano levantada. El problema es que solo se pueden ver bien desde arriba. El pueblo Nazca las construyó entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, pero aún no está claro por qué. Algunos estudiosos creen que eran ofrendas a los dioses, enormes oraciones por agua en el desierto. Otros argumentan que eran marcadores astronómicos, calendarios grabados en la tierra, pero eso no explica por qué algunos son tan artísticos ni por qué incluyen animales, sin una conexión obvia con la supervivencia en el desierto. Lo desconcertante es cómo lograron la escala sin vistas aéreas. ¿Contaban con métodos avanzados de topografía con cuerdas y estacas? ¿Construyeron torres de observación? ¿O incluso experimentaron con globos aerostáticos primitivos para comprobar su trabajo? No tenemos respuestas sólidas. Lo que sí sabemos es que crearlos habría requerido un enorme esfuerzo, coordinación y significado cultural. Nada de esto quedó por escrito. Y luego están las teorías marginales, pistas de aterrizaje extraterrestres, mensajes interestelares, señales al cielo. Los arqueólogos descartan estas ideas, pero la verdad es que aún no lo sabemos con certeza. Lo que es seguro es que las líneas de Nazca siguen siendo uno de los misterios más asombrosos de la historia. Prueba de que los pueblos antiguos podían crear obras tan vastas y extrañas que siglos después todavía las contemplamos con recelo, preguntándonos qué mensaje nos hemos perdido. Número 9. La batería de Bagdad. En la década de 1930, arqueólogos cerca de Bagdad descubrieron una pequeña vasija de barro con un cilindro de cobre y una barra de hierro en su interior. A primera vista parecía un simple recipiente de almacenamiento, pero cuando los científicos lo reconstruyeron, se dieron cuenta de que podría haber funcionado como una batería primitiva, generando una pequeña carga eléctrica al llenarse con un líquido ácido como vinagre o jugo de limón. De ser cierto, eso significaría que los habitantes de la antigua Mesopotamia descubrieron la electricidad unos 2000 años antes de que Benjamin Franklin volara su cometa. El frasco no habría alimentado bombillas, pero podría haberse usado para galvanizar joyas, electrocutar a personas en rituales o simplemente como una curiosidad científica. El hecho de que el concepto existiera mucho antes del método científico es lo que lo hace tan extraño. Los escépticos argumentan que podría no haber sido una batería en absoluto. Algunos dicen que era simplemente un recipiente para guardar pergaminos o textos religiosos, pero los experimentos demuestran que con el líquido adecuado, definitivamente produce una corriente medible. Y dado que se han encontrado múltiples frascos, esto sugiere que no fue un accidente. Alguien sabía cómo fabricarlos. El verdadero misterio es el contexto. ¿Por qué necesitarían electricidad los artesanos antiguos? Si la usaban para chapar objetos en oro, significa que no solo estaban experimentando, aplicaban la química práctica siglos antes de que debiera existir, ya fuera un experimento científico temprano o simplemente un artefacto malinterpretado. La batería de Bagdad nos obliga a preguntarnos cuánto conocimiento antiguo se perdió en la historia. En octavo lugar, el evento de Tunguska. El 30 de junio de 1908, algo explotó sobre la naturaleza siberiana con la fuerza de 1000 bombas de Hiroshima. La explosión arrasó 800 millas cuadradas de bosque. Alrededor de 80 millones de árboles cayeron como cerillas, pero no dejó ningún cráter. Testigos presenciales informaron de una bola de fuego que cruzó el cielo a toda velocidad, seguida de ondas de choque que destrozaron ventanas a cientos de kilómetros de distancia. Los científicos finalmente concluyeron que probablemente se trataba de un asteroide o un fragmento de cometa que explotó en la atmósfera antes de impactar contra el suelo. Pero debido a la ubicación remota, nadie investigó durante décadas, y para entonces solo tenían árboles quemados e historias de supervivientes. Nunca se encontraron fragmentos de meteorito de forma concluyente, y la causa exacta aún se debate. Algunas teorías sugieren que fue un asteroide rocoso que se desintegró en el aire.
Otras dicen que fue un cometa de hielo que dejó pocas huellas. Las explicaciones alternativas van desde una explosión de gas volcánico hasta, por supuesto, tecnología extraterrestre. Lo que hace que Tunguska sea tan inquietante es que se trata de un desastre que debería haber dejado evidencia geológica evidente, pero en cambio da la impresión de una enorme desaparición. Si Tunguska hubiera ocurrido tan solo unas horas después, la explosión habría arrasado San Petersburgo, matando a cientos de miles. En cambio, afectó uno de los lugares más desolados de la Tierra. Hasta el día de hoy, los científicos estudian el evento no solo para comprender qué sucedió, sino para prepararse para el futuro. Porque Tongasa no es solo historia, es un recordatorio de que la Tierra aún es vulnerable a la ruleta cósmica. Número 7. La plaga danzante de 1518. En el verano de 1518, la ciudad de Strasbourg, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, experimentó uno de los misterios médicos más extraños de la historia. Una mujer llamada Fraufa salió a la calle y comenzó a bailar sin control. No paró durante horas. Pronto, docenas de personas se unieron a ella, moviéndose y retorciéndose como en trance. En cuestión de semanas, cientos de personas bailaban, algunas durante días seguidos, hasta que se desplomaban por agotamiento, lesiones o incluso la muerte. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de posesión o maldición. En lugar de detener a los bailarines, lo empeoraron. Construyeron escenarios e incluso contrataron músicos, pensando que los bailarines se lo quitarían de la cabeza bailando. En cambio, la multitud creció y se volvió más frenética. Los cronistas describieron a personas echando espuma por la boca, rompiéndose costillas y rogando por alivio mientras sus cuerpos se negaban a detenerse. Los historiadores actuales aún no tienen una respuesta clara. Algunos creen que fue histeria colectiva provocada por el estrés, el hambre y la enfermedad. Otros sugieren que fue envenenamiento por urgot, un moho en el pan de centeno que produce alucinógenos similares al LSD, pero ninguna explicación explica completamente la magnitud y duración del brote. La plaga danzante no fue solo una rareza médica, fue un desastre social. Familias enteras quedaron atrapadas, comunidades se vieron perturbadas y sacerdotes realizaron exorcismos en su desesperación. Sea cual sea su desencadenante, demuestra cuán frágil es la línea entre la psicología colectiva y la realidad física. Straborg aprendió por las malas que cuando los humanos entran en pánico al unísono, los resultados pueden ser tan mortales como cualquier plaga. Número 6. El misterio de la materia oscura. Ahora mismo, todo lo que puedes ver, estrellas, planetas, galaxias, tú, yo, constituye menos del 5% del universo. El resto es invisible. Alrededor del 27% es lo que llamamos materia oscura y el 68% es energía oscura. La materia oscura no emite luz, no la refleja, no interactúa con ella y sin embargo ejerce gravedad. Sin ella, las galaxias se desintegrarían como ruedas de molinos rotas. Los científicos la descubrieron en el siglo XX, cuando se dieron cuenta de que las estrellas en los bordes de las galaxias se movían demasiado rápido. Algo invisible las atraía, como un pegamento invisible. Los cálculos no cuadraban sin una enorme fuente oculta de masa. Esa masa invisible se conoció como materia oscura. Y aquí está lo curioso. A pesar de décadas de búsqueda, nadie sabe qué es realmente la materia oscura. Podría estar compuesta de partículas exóticas que no hemos descubierto, agujeros negros primordiales o algo completamente ajeno a nuestra física actual. Se han construido experimentos enteros bajo tierra, protegidos de los rayos cósmicos, solo para detectar una sola interacción. La rareza es aún más profunda. Si la materia oscura constituye una cuarta parte del universo, significa que desconocemos la composición de la mayor parte de la realidad. Imagina abrir tu refrigerador y descubrir que el 95% de su contenido es invisible, intocable, pero que aún así determina el comportamiento de todo lo demás en su interior. Ahí es donde se sitúa la ciencia con respecto al cosmos. La materia oscura es el enigma cósmico definitivo, uno que redefine cuánto desconocemos sobre el universo en el que vivimos. Número 5. La señal sorpresa. El 15 de agosto
de 1977, el astrónomo Jerry Ian estaba explorando el cielo con el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, cuando notó algo inusual. Una potente señal de radio de banda estrecha procedente de la constelación de Sagitario. Duró 72 segundos y fue tan impactante que rodeó la impresión con un círculo rojo y escribió «¡Wow!» en el margen. Ese garabato se convirtió en el nombre de uno de los misterios más intrigantes en la búsqueda de vida extraterrestre. La señal era exactamente la que los investigadores esperaban, fuerte, específica y poco probable que se tratara de ruido de fondo natural. Pero al girar el telescopio, la señal desapareció. Nunca se ha vuelto a detectar, a pesar de décadas de búsquedas de seguimiento. Para muchos, la señal WOW sigue siendo lo más cerca que la humanidad ha estado de recibir un saludo de las estrellas. Las explicaciones van desde lo mundano hasta lo extraordinario. Algunos dicen que fue un cometa que pasó cerca, aunque estudios posteriores lo cuestionan. Otros argumentan que podría haber sido una transmisión militar secreta que rebotaba en la ionosfera. Y por supuesto, existe la emocionante posibilidad de que fuera una transmisión intencionada de otra civilización. Lo que hace que la señal wow sea tan inquietante es su singularidad. En ciencia, la reproducibilidad lo es todo. Es necesario ver el mismo efecto una y otra vez para estar seguro, pero el universo no siempre coopera. La señal wow se encuentra en ese frustrante limbo. No hay suficiente evidencia para confirmar la existencia de extraterrestres, pero es demasiado extraña para descartarla. Por ahora, sigue siendo una incógnita cósmica, un único y extraño susurro proveniente del profundo cielo nocturno. Número 4. El zumbido de Ta. En el pequeño pueblo de Ta, Nuevo México, los residentes comenzaron a reportar algo extraño a principios de la década de 1990, un zumbido bajo y monótono que parecía provenir de la nada. Solo alrededor del 2% de la población afirmó oírlo, pero para quienes lo hicieron era desesperante. Imaginen un motor diésel al ralentí constante que nunca se apaga, ni de día ni de noche. El sonido no se grababa con claridad con micrófonos, y los visitantes a menudo no podían oírlo en absoluto, lo que lo convertía en uno de los misterios científicos más frustrantes que existen. Los científicos investigaron todo, desde líneas eléctricas de alto voltaje hasta actividad sísmica subterránea, e incluso posibles proyectos militares secretos. Ninguna de las teorías explicaba por completo por qué solo una pequeña parte de la gente podía oírlo. Algunos investigadores sugirieron que se trataba de un caso de sensibilidad auditiva de baja frecuencia, donde los oídos de ciertas personas captan sonidos, mientras que otros simplemente no. Pero eso no explica por qué el zumbido se localiza en TA y en un puñado de otros puntos calientes de zumbido alrededor del mundo. Algunas personas, enloquecidas por el ruido, incluso se mudaron de la ciudad por completo. Otros describieron síntomas como dolores de cabeza, mareos e insomnio, todos aparentemente relacionados con la misteriosa vibración. Los lugareños conspiranoicos afirmaron que se trataba de un experimento de control mental del gobierno que salió mal, mientras que teorías más imaginativas sugirieron que podría estar relacionado con movimientos tectónicos en las profundidades del subsuelo, o incluso con el canto de la tierra misma. A día de hoy, el zumbido del Tuce sigue sin resolverse. Nunca se ha encontrado una fuente definitiva. Quienes lo escuchan se preguntan si el ruido es real o si es algo conectado a sus propios cerebros. En cualquier caso, es un recordatorio de que el sonido, uno de los elementos más simples de nuestro entorno, aún puede esconder secretos desconcertantes. Número 3. La cascada de la caldera del diablo. En el Parque Estatal Judge C.R. Magny de Minnesota, hay una cascada que ha desconcertado a científicos y visitantes durante décadas. El río Bruce se divide en dos. Un lado fluye con normalidad, deslizándose por las rocas. El otro lado se hunde en un agujero gigante llamado la Caldera del Diablo y luego desaparece. El agua no reaparece río abajo, no burbujea cerca, simplemente desaparece en la tierra como por arte de magia. Naturalmente, la gente intentó de todo para averiguar a dónde va. Científicos y lugareños curiosos vertieron tinta en el agua con la esperanza de verla resurgir río abajo. Nada.
Arrojaron pelotas de ping-pong, troncos e incluso rastreadores GPS. Nada. Era como si la Tierra misma se hubiera tragado el agujero del río. Durante años se extendieron teorías descabelladas. Algunos afirmaban que era un túnel directo al centro de la Tierra. Otros creían que desembocaba en un enorme sistema de cuevas subterráneas, o incluso que resurgía a kilómetros de distancia en el lago superior. La sugerencia más ridícula era que podría fluir hacia otra dimensión por completo. En 2016, los geólogos realizaron un estudio más minucioso y concluyeron que el agua faltante probablemente se reincorpora al río, a través de grietas ocultas en la roca. Pero como nadie ha visto salir el agua, la olla del diablo conserva su aura de misterio. A día de hoy, los visitantes siguen arrojando objetos con la esperanza de resolver el enigma. La mayoría nunca regresa. En segundo lugar, el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich se considera a menudo el libro más misterioso del mundo, y con razón. Encontrado en 1912 por un comerciante de libros raros, es un códice de 240 páginas, escrito en una escritura indescifrable. Las letras no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Sin embargo, siguen patrones demasiado consistentes como para ser aleatorios. Es como si alguien hubiera inventado un idioma entero, uno que nunca hemos visto antes ni después. Las ilustraciones tampoco ayudan mucho. Muestran plantas extrañas que no existen, diagramas astronómicos peculiares, e incluso páginas de mujeres desnudas bañándose en un líquido verde que fluye por sistemas similares a tuberías. Es como si alguien intentara explicar un mundo que no es el nuestro. Criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, programas de inteligencia artificial y lingüistas profesionales han intentado descifrarlo. Nada. El libro se niega obstinadamente a revelar sus secretos. Algunos dicen que es un engaño, un truco medieval para estafar a un comprador rico. Pero si eso es cierto, es uno descabellado. ¿Para qué inventar un idioma entero solo para engañar a alguien? Otros creen que fue obra de un alquimista o un místico que intentaba codificar conocimiento oculto. Algunos incluso han sugerido que es producto de la glosalia, escritura automática, a partir de trances. Y por supuesto, hay quienes susurran que tal vez ni siquiera sea de origen humano. La datación por carbono lo sitúa a principios del siglo XV, lo que significa que este misterio nos ha estado atormentando durante 6 siglos. Cada página da la sensación de intentar decirnos algo crucial sobre medicina, astronomía o incluso filosofía. Pero hasta que alguien lo descifre, el manuscrito Voynich seguirá siendo el enigma más frustrante en formato libro, un significado pendiente fuera de nuestro alcance. Número 1. El mecanismo antiterra. En 1901, buceadores de esponjas en una pequeña isla griega encontraron lo que parecía un trozo de chatarra de bronce. Décadas más tarde, los investigadores se dieron cuenta de que se trataba de algo extraordinario, un dispositivo ahora conocido como el mecanismo antiterra. Dentro de esa caja corroída se encontraban engranajes tan precisos que podían modelar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Muchos lo llaman la primera computadora del mundo. Con solo girar una manivela, el usuario podía predecir eclipses, seguir los ciclos lunares e incluso marcar las fechas de los antiguos Juegos Olímpicos. Fue construido hace más de 2000 años. Sin embargo, su complejidad no fue igualada hasta que los relojeros medievales lo inventaron más de 1000 años después. No era solo un calendario, era un planetario portátil. El verdadero enigma es quién lo construyó y cómo se desvaneció el conocimiento que lo sustentaba. Los textos antiguos sugieren máquinas que podían modelar el cielo, pero ningún otro documento de la época muestra este nivel de ingeniería. Si los científicos griegos poseían esta tecnología, ¿por qué no vemos más dispositivos como este? ¿Era una obra maestra única o evidencia de una tradición perdida de artesanía avanzada? Hoy, los escáneres de rayos X revelan diminutas inscripciones que explican su funcionamiento, casi como un manual de instrucciones tallado en bronce. Muestran que alguna vez tuvo al menos 37 engranajes, tal vez más.
Pero en lugar de preservarse, el dispositivo se hundió con su barco y su ingenio cayó en el olvido durante siglos. El mecanismo de Anakita es prueba de que los pueblos antiguos a veces alcanzan niveles de brillantez que no podemos explicar por completo, dejando tras de sí un solo artefacto roto que parece más ciencia ficción que arqueología. Gracias por ver y por seguir hasta el final. Pronto publicaremos muchos más videos. Suscríbete para no perdértelos. Nos vemos en la próxima.